El presidente Milei ha dicho que va a crear la tasa Kicillof, se lo dijo a Majul hace pocas horas para que Me los pareció argentinos... una genialidad para que realmente quede claro que no podemos tener más gente improvisada. Se ha marcado claramente por parte del presidente la agenda de cambio, la agenda que él propuso. Diría yo que él propuso cosas más controvertidas durante su campaña, con lo cual hoy ha propuesto una cantidad de reformas que son realmente aún menos de lo que él dijo en la campaña que iba a hacer. Con lo cual no hay por qué sorprenderse, porque a él lo votaron expresando una propuesta de cambio. Y es lo que él ha planteado sobre la mesa, ¿no? Una propuesta de cambio profundo en un contexto de extrema fragilidad, Pablo. ¿No? Sí, Todos tenemos claro que la herencia que ha recibido el gobierno de Javier Milei es mucho peor de la que yo recibí en el 2015. Estamos, él lo ha dicho, a un riesgo de una inflación del 18.000%, con el doble de la base monetaria que se necesita para funcionar la economía. Eso es un escenario perfecto para la hiper, y hoy él está maniobrando en esas condiciones. Hasta ahora, la habilidad del equipo económico liderado por Toto Caputo ha ido cortando algunos cables y la bomba no explotó. La brecha está en un nivel muy bajo, que es lo que marca si empieza a haber una posibilidad de que la economía funcione, pero nadie, ni Toto, ni los técnicos del fondo, ya me lo mencionaron hace un par de años atrás, saben cómo desarmar este cepo, y lo tienen que ir haciendo paso a paso, porque lo que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, y con ese final maquiavélico de Sergio Massa, es algo inédito en la historia de la economía mundial. Este cepo nadie lo tuvo que desarmar, y lo están haciendo bien hasta ahora, pero la situación de fragilidad sigue estando, con lo cual hay que mantener mucha coherencia y solidez, fundamentando el cambio para que las expectativas vayan cambiando. No, yo diría que acá lo he dicho siempre, ¿no? Para mí el gran cambio doloroso que trajo este gobierno, que tal vez fue el peor gobierno de la historia, es un enorme aprendizaje. Y uno de los primeros aprendizajes que no estaba entre el 15 y el 19, Pablo, es que la libertad es un concepto único. Si uno quiere la libertad política, tiene que creer en la libertad económica. así es. Y en el 15 todos querían seguir jugando a que este tema que el Estado me regula y me da gratis las cosas, y que yo puedo hacerme el distraído y no cumplir mi rol en la sociedad, no tener una actitud de, de compromiso con la cultura del trabajo, con la competencia, con el integrarse al mundo. Y yo creo que hoy ese 56% tan impresionante que sacó Javier Milei en la segunda vuelta refleja claramente una vocación de cambio mucho más profunda que la que tuvimos en el 2015. Y eso es lo que él está haciendo, o sea, demostrar que el cambio es total. O sea, este famoso DNU, hoy ya muy controvertido por los orcos, como veo que también vos lo llamás, lo que viene a decir es: liberemos a la gente, Exacto, liberemos a los argentinos. No es exacto. un DNU de los cientos que hizo el kirchnerismo, que era regúlese, créese el registro tal para que cada uno se anote si quiere Exacto. hacer la pindonga, Sí. y después, por supuesto, eso terminaba en una traba o en una coima, ¿no? Entonces, eso es lo que vino a terminar, ¿no? Es decir, acá lo que se vino a decir es: confiamos en los argentinos, ¿no? Los argentinos son capaces de tomar decisiones mucho más allá de lo que los ha dejado el régimen kirchnerista. Y entonces creo que esto, nadie puede estar en contra a recibir más libertad. Te puede dar un poco de vértigo después de tantos años de opresión, Eso. pero no asfixia, ¿no? Entonces digo, acá lo que hemos salido de la asfixia de ese Estado que se metía en todo y no resolvía nada, salvo las necesidades y los menesteres de los que estaban conduciendo el Estado. Eso sí lo resolvía. Ahora, Yo creo que hay gente que va a intentar defender sus privilegios. Lo que tienen que darse cuenta es que hoy el cambio es profundo por decisión de la gente, Pablo. Esta es la gran diferencia, que si ellos se equivocan, si aplican la misma medicina que aplicaron en nuestro gobierno. Hoy van a encontrar, especialmente liderado por los jóvenes, una vocación de cambio muy profunda. Entonces, tal vez si ellos empiezan a actuar fuera de la ley para entorpecer el funcionamiento del gobierno,
van a encontrar una reacción de la sociedad que no tuvieron en el 2015, ni en el 2018, en aquella famosa 17, final del 17, la famosa plaza de que quebró nuestro gobierno, ¿no? Porque ahí se quebró el gobierno. Entonces creo que hay un argentino que maduró, un argentino que ya sabe que lo que le regalan le sale 10 veces más caro, un argentino que quiere que le den espacio para trabajar, sabe que está dura la mano, que lo que dejaron es muy, muy feo, porque la inflación que ya viajábamos ocultaba la distorsión del precio de la nafta, de las tarifas, del dólar, que es lo que ha hecho inicialmente el presidente Milei con su equipo económico, que es ir blanqueando esos precios para ir logrando después entrar en un proceso de estabilización. Con lo cual, yo creo que tiene que reflexionar esta gente que ha vivido muchos años de sus privilegios, agradecer todas las cosas que han adquirido debido a esos privilegios y entender que ahora nos tienen que acompañar en un cambio que incluya a todos los argentinos, porque a la mayoría de los argentinos le ha ido muy mal con este sistema centroestatal que ha derivado en repartija de privilegios. Yo quiero decirles, primero, que la fragilidad está ahí, que solamente ha dado el equipo económico los primeros pasos, muy positivos, pero solamente primeros pasos, que no sabemos cuántos cables más hay que cortar para evitar una hiper. Y la hiper empobrecería a los argentinos de una manera de vuelta aún mucho más profunda de la que nos hemos empobrecido, porque el deterioro del salario real nunca se vivió como en estos últimos 4 años, el nivel de empobrecimiento y destrucción del funcionamiento del Estado nunca se vivió como en estos últimos 4 años, pero todavía puede ser peor si no acompañamos. Y de esto se sale, Pablo, para mí es muy importante, no solo con el shock fiscal, que es la base de todo, que era el debate también del 15-19 que pocos comprendían, ¿no? Y decían, no, demoremos. Bueno, y eso llevó a financiar déficit que habíamos heredado. Bueno, hoy no hay financiamiento. Gracias a Dios. Al alcohólico le cerraron el bar, con lo cual acá hay que vivir con lo que nosotros generamos. Y esto es lo que ha planteado el presidente Milei. Déficit cero desde el primer día. O sea, mostrarle a los argentinos primero y al mundo después que aprendimos la lección, que no somos más vivos que los paraguayos, ni que los uruguayos, ni que los chilenos, que se cuidan de no caer en excesos de gasto público. Entonces creo que esto tiene que ser acompañado también por un shock de expectativas distinto. Yo he definido la Argentina trabada por las corporaciones y con un comportamiento mafioso. Muchos sectores no permitiendo competir, no permitiendo que otro produzca lo mismo que él produce, más barato y más eficientemente y más genuinamente. Eso es un comportamiento mafioso. Yo, todo lo que sea, que es este DNU, fortalecer la competencia, me van a encontrar en ese lugar porque es lo que creo, es lo que nos hace mejores. ¿Alguna vez? Yo le pido, sí. Ahí quiero redondearte, por eso yo le quiero pedir a los integrantes Juntos por el Cambio. Nosotros nos planteamos como una opción de cambio. Es doloroso y tenemos que analizar por qué, si la gente votó un cambio, no lo estamos conduciendo. Pero ese cambio era innovar, era modernizarse, era un aspiracional. Entonces ahora nosotros no podemos caer en cuestionar a partir de la perfección institucional cuando el DNU es legal, es constitucional. Fue hecho y santificado por una reforma constitucional, donde participaron en ese momento los partidos que existían, el radicalismo y el peronismo, y crearon esta herramienta que fue usada hasta el cansancio, y que el último gobierno se fue con cientos de DNU que ni siquiera se trataron en la comisión bicameral. 800 DNU usó el peronismo desde 1989 al último de Alberto Fernández. 800. 800. Entonces digo, y ahora vienen a hablar de institucionalidad. Entonces digo, hasta por DNU, no se llamaba DNU en ese momento, se llamaba decreto de emergencia. Raúl Alfonsín creó una moneda. Entonces digo, la Argentina está en el borde del precipicio. Entonces necesitamos mostrarle al mundo que acá viene un cambio en serio, porque todas estas cosas que están en el DNU y las que vienen en la ley de emergencia son igualar políticas que tienen nuestros amigos chilenos hace rato.
o cualquier país de avanzada del mundo. Entonces digo, no estamos haciendo cosas tan increíbles. Estamos Mauricio, solamente normalizando y saliendo de un comportamiento, insisto, corporativo y mafioso que trabó la Argentina y que expulsó del país a cientos de miles de jóvenes talentosos que están por el mundo, empresarios que están por el mundo invirtiendo y no invirtiendo acá. Y necesitamos que vuelvan. El empresario argentino, lamentablemente, ha tenido un talento sobrenatural, un talento único en el mundo, pero para sobrevivir, porque tenía que sobrevivir siempre a la estafa del Estado, a la estafa de la política prebendaria. Y entonces ahora con reglas claras, con un horizonte de libertad, van a hacer cosas maravillosas. Pasa que, claro, muchos ya tienen como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Prefieren el regulador, prefieren gastar la suela del zapato por los pasillos de los ministerios, en vez de trabajar en su fábrica para producir mejor y más, ¿no? Generar productividad, esa estrella polar de la cual hablaba siempre el presidente Perón, ¿no? Que debería guiar a un país. Y creo que finalmente el peronismo se olvidó de que representaba a los trabajadores y terminó representando a los que no quieren trabajar. Acá vamos a tener un verano en el cual los argentinos vamos a marcar si este cambio esta vez va en serio o es solamente un amague, si es otro prólogo. Ya no puede haber otro prólogo. El prólogo del cambio fue nuestro gobierno. Ahora viene el cambio definitivo. el prólogo del cambio, es una definición interesante. Tienen que tener un poco de respeto la dirigencia política de este mandato que ha recibido el presidente Milei, que es un mandato de cambio y de cambio profundo. Ya no es un cambio solamente político, de educación, de no corrupción, como el que recibimos nosotros en el 2015. Este mandato es un cambio profundo e integral. El presidente Milei ha dicho que va a crear la tasa Kicillof, se lo dijo a Majul hace pocas horas para que los argentinos... Una genialidad para que realmente quede claro que no podemos tener más gente improvisada gobernando y que encima crea que está por arriba de la ley, porque era obvio, no había un solo abogado en la Argentina que no les dijese al kirchnerismo, cuidado que confiscar va a costarle una fortuna a la Argentina. También le costó una fortuna con Aguas Argentinas, le costó una fortuna con Aerolíneas, una empresa que nunca paró de pagar plata, encima le tuvimos que pagar 350 o 330 millones de dólares ante mi gobierno al que fue confiscado, ¿no? Un español, o lo que se llamaba Mata. Sí, el famoso grupo australiano-español. Creo que es obvio que tenemos un presidente que se ha hecho cargo del país, que da la cara, que es auténtico, que dice las cosas en las cuales realmente está convencido y sin segundas intenciones, porque la gente lo que siente, y lo que yo comento con todos, es que sienten que él está diciendo lo que está pensando, ¿no? Puede estar equivocado, pero él dice lo que está pensando y ha transformado cualquier síntoma de, digamos, extremismo en convicción. Lo que él transmite hoy es convicción. La convicción de que la Argentina necesita abrazar de vuelta las ideas liberales que nos hicieron un país entre los más importantes del mundo y que a partir de que las empezamos a abandonar, lo único que hicimos fue ir en caída libre. Entonces creo que hay que respetarlo y a mí me alegra muchísimo. Cuando yo decidí no ser candidato, Pablo, una de las razones fue de que si las ideas son de una persona, no termina nunca de fortalecerse. Entonces lo que él sí está diciendo que es verdad, es que las ideas que hoy impulsa el gobierno de Javier Milei son las ideas que me movieron a mí a participar en política. Entonces creo que eso es algo muy positivo, porque ya no es una idea macrista, como decían, cuando son ideas que devienen de la experiencia de la humanidad, ni siquiera de la experiencia de la Argentina, ¿no? La cultura del trabajo, la meritocracia, la modernización, la competitividad, son todas cosas que han sido probadas por grandes pensadores, grandes gestores de la historia de la humanidad, y que la Argentina abandonó creyéndose que éramos más vivos que ninguno, y creyendo que nosotros podíamos vencer la ley de la gravedad. Yo me cansé en mi gobierno cuando todos venían y me decían, esto políticamente no se puede. Yo decía, hay que cerrar acá, hay que cortar acá, si no esto no va a andar.
y ellos me decían, políticamente no se puede. Yo siempre decía, lo que la política no puede dominar es esto, es la ley de la gravedad, ¿no? Si uno gasta de más, se funde. Y este comportamiento irresponsable que ha tenido la Argentina durante muchas décadas y que profundizó el kirchnerismo, nos ha llevado a esta situación. La Argentina merece, los argentinos merecen, los jóvenes merecen, que son los que llevaron a Javier Milei al poder, tener su oportunidad de demostrar que un cambio es posible. Entonces no tienen derecho después de haber sido cómplices de este empobrecimiento salvaje que hemos tenido en la Argentina, de plantarse enfrente. No tienen derecho a defender sus regulaciones cuando hoy hay mucho más gente empleada en forma informal que en forma formal.